Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? Bueno, excelente, bienvenidos. Vamos entonces esta noche a estudiar un tema que lo hemos titulado Solo hablaré lo bueno. Solo hablaré lo bueno. Entonces vamos a pensar cuál fue la última persona de la cual nosotros dijimos algo malo, ¿sí? Le resaltamos un comportamiento equivocado que tuvo esa persona. Y estoy hablando que le dije algo malo de esa persona, aún quizás teniendo yo la razón de que esa persona quizás me ofendió o hizo algo contra mí, ¿verdad? Entonces yo hago un análisis del comportamiento de esa persona y yo decido, pues, decir que está actuando mal, ¿cierto? Emito de esa persona un juicio. Entonces, en un juicio, ¿qué ocurre? En un juicio se hace un análisis del comportamiento de un individuo bajo algún tipo de ley y se le declara culpable o inocente, ¿no? Entonces, ¿a qué persona usted y yo en estos días hemos declarado culpable de algo? Y yo lo he dicho, y he dicho lo malo de esa persona. En pocas palabras, he maldecido a esa persona, porque maldecir, ¿qué es? Decir lo malo, ¿cierto? Mirar a la persona, los errores que tiene y decir, esta persona tiene estos errores y yo sé cuáles son. Y los digo, ¿sí? Se los digo a otra persona, porque a veces me reúno con nosotros de pronto a hablar del jefe, o hablar del profesor, o hablar de mi esposo, mi esposa, qué sé yo de quién. Entonces, ¿de quién he hablado lo malo? ¿O quién ha hablado lo malo de usted? Porque es que a veces uno se da cuenta de que hablan lo malo de uno, ¿no? Entonces viene otro y le dice, sí sabe que fulano está diciendo de usted esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí empieza todo lo que es el proceso de hablar, pues, las cosas que no son buenas, ¿no? Entonces por eso hoy vamos a ver en la palabra de Dios la importancia de que solo hablemos lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a ir a la Biblia, a Job capítulo 1, en el Antiguo Testamento. Job capítulo 1. Para todos los que están aquí, les recordamos que todas estas predicaciones quedan grabadas en YouTube, en un canal que se llama Alimento Espiritual Guillermo Izquierdo. Si ustedes van a ese canal en YouTube, las predicaciones están allí, son públicas. Usted las puede ver, se las puede enviar a los amigos, a las amigas, puede utilizarlas. Job capítulo 1, versículo 6. Vamos a ir leyendo ahí. Ubiquen Job capítulo 1, versículo 6. Dice así. Llegado el día en el que los hijos de Dios se presentaron ante Jehová, vino también con ellos el acusador. Entonces llega el día en el que se presentan los hijos de Dios, hablando de los ángeles, en este caso, en este contexto, y se presenta también el acusador, ¿cierto? Que es, pues, el diablo. Dice, y Jehová le preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. El diablo se estaba dando una vuelta por la tierra, ¿verdad? Dándose una vueltica por ahí, ¿sí? Y en el versículo 8 dice Jehová al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Entonces el Señor, que conoce todas las cosas, le dice, ¿no estarás tú poniendo tu corazón en contra de mi siervo Job? No, te tengo vigilado. Porque el Señor se daba cuenta lo que estaba, pues, el enemigo buscando a los siervos del Señor. Entonces dice, no estarás poniendo tu corazón contra mi siervo Job. Y aquí viene lo que Dios creía de Job, pensaba de Job y hablaba de Job. Entonces estamos hablando en este pasaje lo que Dios dice de una persona. Y Dios le dice esto al acusador. No hay como él en la tierra. Varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el Señor examina a Job y da unas características de Job que son las características buenas de Job, ¿verdad? Entonces Dios dice de las personas las cosas que son buenas. Y esto es lo que dice de Job.
le hace una descripción al maligno y le dice, mire, no hay como él en la tierra, es varón perfecto y honrado, es temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora vamos a ver lo que dice el acusador de la misma persona, ¿sí? O sea, de Job. Entonces fíjese la gran diferencia que hay en lo que Dios dice de una persona y en lo que el acusador o el enemigo, el diablo, dice de una persona, de la misma. Versículo 9. Entonces el acusador respondió a Jehová diciendo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía el acusador, el enemigo de Job? Decía que era un interesado, ¿cierto? Que era una persona que no le temía a Dios de balde, sino netamente por un interés monetario para que Dios le bendijera y él tuviera abundancia, ¿no? Del que Dios había hablado de que era varón perfecto, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal. El enemigo dice, mire, este es un interesado, este no teme de balde, te sirve solo porque espera algo a cambio, ¿sí? Su corazón está puesto en las riquezas que posee, traduciendo lo que el diablo le dijo a Dios de Job, ¿no? Y si no tuviese esas riquezas, te maldeciría en tu propio rostro. Te fíes de la misma persona, Dios dice una cosa y el enemigo dice otra. Y Dios a nosotros nos ve, ¿y qué creen ustedes que dice Dios de nosotros? Lo bueno. ¿Sí? Y entonces yo con qué autoridad, de una persona cualquiera que anda por ahí, de la que Dios diría lo bueno, yo digo lo malo. ¿Sí? Ahí es donde uno dice, ¿en qué bando estoy jugando? ¿Cierto? ¿En qué equipo juego? Entonces uno tiene que empezar a reflexionar si yo quiero actuar al modo que Dios actúa o quiero actuar al modo que el acusador, el enemigo actúa, ¿cierto? Diciendo lo malo de la gente. Sigamos adelante. Entonces, como esa es la forma como Dios actúa, Él busca que aquí en la tierra su modo de actuar se repita en los seres humanos, o sea, en nosotros, que nosotros actuemos de la misma forma que Él actúa, hablando lo bueno de los demás. Vayamos a Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, 7, dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces Dios está buscando que en la tierra nosotros seamos estas personas de las cuales se dice que sus pies son hermosos. Quiere decir que a donde llegan esas personas son que factor de bendición, ¿sí? ¿No le ha pasado a usted que a veces llega alguien y uno dice, uy, como que esta persona como que viene cargada, ¿sí? Porque empieza a decir una serie de cosas negativas, una serie de queja continua, declarar todo lo mal que está el país, todo lo mal que está la empresa, todo lo mal que está todo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, mire, yo quiero que ustedes sean esas personas que a donde vayan tengan esos hermosos pies porque anuncian la paz, anuncian buenas nuevas, buenas noticias, traen anuncio de salvación y traen alegría. Entonces Dios espera que nosotros aquí en la tierra repitamos la estrategia que Él tiene de las personas de decir lo bueno, ¿sí? A la par el maligno, el enemigo, el acusador, busca lo mismo. Dice, a ver a quién agarro yo allá que me sirva de vocero en la tierra para decir lo malo, ¿sí? Entonces anda buscando
a quién agarra de interlocutor para decir lo que él dice de la gente. Y entonces, en el caso de Job, en el que él había dicho lo malo de Job, dice, mire, donde usted le quite lo que tiene, lo va a maldecir. Es un interesado, es un tipo que solo lo busca porque usted le da. ¿Sí? Quítele lo que posee y va a ver cómo lo va a maldecir. El enemigo se busca un interlocutor en la tierra para que repitiese sus palabras, pues porque él como tal, pues él no puede hablar a no ser por un ser humano, ¿verdad? A través de un ser humano que es el que permite que se repitan sus palabras. Así como Dios habla a través de ¿quién? Pues de usted y de mí, de los seres humanos, ¿verdad? Porque el mensaje de Dios, ¿cómo se transmite hoy en día? Los seres humanos. Entonces usted habla por el Espíritu de Dios y comparte de Cristo y evangeliza. Entonces usted está hablando que por el Espíritu de Dios. Entonces Dios lo utiliza a usted de interlocutor. Pues el diablo quiere hacer la misma cosa, porque el diablo es imitador, ¿sí? Dice, a ver, ¿a quién me agarro por ahí un incauto? ¿Sí? Que vaya y repita lo que yo digo. Nada más y nada menos, el diablo agarró a la mujer de Job. ¿Sí? A la propia mujer de Job. La agarró como interlocutora. Y escuchen esto, lo que dice la palabra de Dios en Job 2:8. ¿Cuál era el contexto? A Job el diablo le había puesto una sarna. Dice que desde la coronilla hasta los pies lo había puesto sarnoso. Y eso rascaba, esa sarna rascaba. ¿Sí? Ese era el contexto, que así estaba Job. Ya se le habían muerto sus hijos, se le había acabado toda su fortuna, se le habían caído las casas, estaba literalmente en lo que se llama en la inmunda, ¿cierto? Entonces dice el versículo Job 2:8 lo siguiente: y tomando un tiesto roto, se rascaba con él, estando sentado en medio de ceniza. Te rascabas a sarna. Y miren aquí el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Jehová y muérete. Lo que dijo el diablo arriba, ¿no? Le quitas todas las cosas y te va a maldecir en tu propio rostro. La mujer de Job se dejó usar ¿por quién? Por el diablo. ¿Sí? Para repetir ¿qué? Las palabras del diablo. Cuando yo decido decir lo malo de alguien, déjeme decirle, estoy dejándome usar por el diablo. ¿Sí? Literal. ¿Sí? Literal. Esa es la propia mujer de Job. ¿Y qué estaba diciendo? Lo que él había dicho. Te va a maldecir. ¿Y qué le dice la mujer? Maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿no? Entonces usted y yo tenemos que estar pendientes de que a mí no me vaya a coger el diablo de parlante. ¿Sí? A mí no me va a coger de parlante. Entonces, ¿cuándo usted de pronto intuye que lo va a coger de parlante? Cuando usted va a decir lo malo de alguien. No lo diga. Si no hay nada bueno que decir de la persona, ¿qué tiene que hacer? Quede callado. Si a usted le preguntan, oye, ¿y qué bueno? ¿Conoce a un señor Guillermo? ¿Qué sabe de él? Si no hay nada bueno, quede callado. Si hay algo bueno, dígalo. Si hay algo malo, no lo diga. Porque Dios no lo puso a usted para maldecir. Esa es una tarea ¿de quién? Del diablo. Y él no necesita ayudante. Al menos usted no quiere ser el ayudante del diablo en eso. Y ojo con esto. Ahí no hay una nota de asterisco. Esto solamente aplica si es que la persona en realidad es mala. ¿Sí? Si la persona se lo merece. Si la persona ha hecho cosas terribles, entonces sí, usted diga eso. No. O sea, no es tarea suya y mía. Tarea suya y mía, ¿qué es? Bendecir. Hablar lo bueno de todo el mundo. Si no tengo nada bueno que decir, me callo. ¿Sí? Vuelvo y le digo y se lo repito nuevamente: no deje que el diablo lo use de interlocutor. El diablo tiene un ministerio en la tierra y es el ministerio de la acusación. Se está buscando a los hijos de Dios, por eso rodea la tierra, a los hijos de Dios, porque eso dice Zacarías 3, se lo dejo de tarea. Lea Zacarías 3. ¿Sí? Antes de acostarse, vaya y lea Zacarías 3. En Zacarías 3 se define el ministerio del diablo, que es acusar a los hijos de Dios. El diablo va y le dice: ¿sí ves el Guillermo allá? ¿Sí? El que predica los sábados, miren lo que está haciendo allá, ¿así lo ve? Entonces, si el diablo me llega a pillar a mí pecando, va y me acusa. Eso es lo que dice la Biblia. No necesita que usted le ayude en ese ministerio de la acusación.
No haga parte del ministerio demoníaco y diabólico de la acusación, de encontrarle un error a alguien y acusarlo. Si usted le encuentra un error a alguien, ore por esa persona, bendígalo, pídale a Dios que le fortalezca para que no vuelva a cometerlo y que a usted lo guarde para que usted no lo haga, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, quiere decir, vosotros que tenéis el Espíritu de Dios, restauren a esa persona con espíritu de mansedumbre, sabiendo que ustedes también pueden ser tentados en eso. ¿Cómo restauro yo a una persona? Orando por esa persona. Si le puedo ayudar yo, le ayudo en la restauración. Si no, si soy un observador lejano, oro por ella. Pero evite la maldición, evite la acusación, deséchela, échela fuera de su vida. Sigamos adelante. Versículo 10. Entonces la mujer le dice, maldice a Jehová y muérete. Porque en aquella época toda la persona que lanzase una maldición contra Jehová la apedreaban. Por blasfemia contra Dios la mataban. Mira lo que le contesta Job a su esposa en el versículo 10. Pero él le respondió, como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Jehová el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué había podido hacer Job? Acusar a su mujer también, ¿no? Acusarla. Y él le dice, mira, mujer, has hablado de una manera insensata. Quiere decir que cuando yo acuso a alguien y hablo lo malo de alguien, estoy hablando insensateces, ¿sí? Estoy siendo insensato, ¿sí? Entonces yo no quiero ser un insensato diciendo lo malo de la gente. No lo haga. Cese la insensatez. Y vuelvo y le digo, no dice ahí que si es que la persona se lo merece y la persona ha sido mala, se ha cometido cosas terribles. Esa no es tarea suya. Deje que esa tarea la hace el acusado. Usted no le toca eso. Entonces, es muy importante que estemos nosotros vigilantes porque eso es muy común hoy en día, ¿no? Sobre todo en el corrillo, se sientan ahí a conversar y es muy común en las empresas o en las universidades o en los colegios que se sientan a hablar ¿de quién? Pues del jefe, del que está ausente, ¿sí? Y empiezan a darle sin piedad ni misericordia, ¿no? Yo creo que aquí no, eso es en otros lugares, en otros distritos, en otras iglesias. Entonces, usted callado, no diga nada, no se meta con ese cuento. Entonces, ¿qué debo yo decir de una persona de la cual no hay nada bueno que decir definitivamente? Nada, usted la examina con ese criterio que usted tiene, con esa santidad, con ese conocimiento profundo de las Escrituras, con esa llenura del Espíritu Santo que le rebosa. Usted hace ese análisis y dice, de esta persona no hay nada bueno que decir, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué vamos a decir de esas personas de las cuales no hay nada bueno que decir. Hechos 6, 58. Usted no se va a quedar callado, sí va a decir unas cosas de esa persona. Hechos 6, 58. Hechos 6, 58. ¿Cuál era el contexto histórico de Hechos 6, 58? Ya no hasta el 58. ¿Hechos 6 qué? Ya no hasta el 15. Uy, Dios mío, esa es primera de Guillermo. Bueno, esa es la muerte de Esteban. A ver, ya les digo. Hecho. El 7, mire, aquí sí están las personas que conocen la palabra de Dios. Hechos 7. ¿Sí? Hechos 7, 58. Miren cuál era el contexto aquí. Esteban, ¿sí?, era un personaje que hacía milagros poderosos. Dice Hechos 6, del cual ustedes me abuchearon. Hechos 6 dice que Esteban hacía milagros, señales y prodigios poderosos. Entonces eso despertó un celo en los judíos de aquella época y empezaron a confrontar a Esteban. No tuvieron ningún argumento escritural para confrontar a Esteban, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y conocía las Escrituras. Entonces contrataron unos testigos falsos que mintiesen en contra de Esteban para acusarlo ante el Sanedrín, que era la autoridad religiosa de la época. Entonces lo acusan de una serie de mentiras, lo llevan ante el Sanedrín y lo juzgan de culpable, de blasfemia y de una cantidad de cosas que él no había hecho, ¿verdad? Una total injusticia contra Esteban. Leas Hechos 6 porque es fascinante todo el discurso que da Esteban y recorre todas las escrituras desde Moisés hasta Cristo. Es en realidad un discurso fascinante de Esteban, ¿verdad? Y al final les dice, mire, ustedes
necesitan recibir a Cristo. El Señor vino a salvarlos, pero ustedes son duros de corazón, ¿sí? Entonces dice que ellos se taparon los oídos, se encolerizaron horrible y se lanzaron contra Esteban. Y Esteban eleva su vista al cielo y dice que ve al Señor, ¿sí? Y lo ve sentado a la diestra de la gloria de Dios y dice: veo el cielo abierto y veo al Señor Jesucristo sentado en el trono a la diestra de Dios. Y estos dicen: este es un blasfemo, vamos a matarlo. Lo sacan de la ciudad y empiezan a apedrearlo para matarlo. ¿Sí? Empieza el proceso de apedreamiento, de lapidación para matar a Esteban. Todos estos matándolo literalmente a pedradas. Mire lo que dice 7:58. Y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que es el que después sería el apóstol Pablo, ¿no? Y mientras, escuchen esto, apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron. Y mientras lo mataban, ¿qué decía? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿De quién estaba diciendo eso? De los que lo estaban matando a pedradas. Yo no sé si a usted lo han intentado matar a pedradas o de alguna otra forma. ¿Sí? Que digamos que eso sería como el caso quizás más crítico de que alguien haga algo contra uno, ¿no? Y que merezca que yo a esa persona la acuse y diga todo lo malo que me ha hecho. Entonces, si usted llega a un extremo de esos, ¿sí? o cosas que usted en realidad en su vida ha vivido y han sido muy duras, porque cada uno de nosotros quizás hemos vivido cosas duras, ¿cierto? Hay gente que quizás nos ha hecho mucho daño y todavía quizás lo recordamos con dolor. ¿Sabe qué tiene que decir usted a esa persona? Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Eso se llama perdón con misericordia. De la única manera que yo puedo transformar mi lenguaje es cuando yo perdono con misericordia. Sabiendo que esa persona actuó motivada ¿por quién? Por el maligno. Pero cuando yo no entiendo que la gente actúa haciendo lo malo, motivada por el enemigo, por el acusador, por el maligno, yo veo a quién, a la persona, y a esa persona la voy a odiar, le voy a guardar resentimiento toda mi vida. Y ya el enemigo, ¿qué hizo? Ya la hizo, ya hizo su trabajo, ya me dejó a mí, ¿qué? De interlocutor suyo, para hablar mal de esa persona toda mi vida, hasta que me muera yo, o hasta que se muera la persona, y aún después de muerto yo hablo mal. Entonces, una vez el diablo siembra esa semilla, ya la hizo. Ya se va a buscar a otro a quien le siembra esa semilla. Usted no permita que la semilla del resentimiento y del odio y de hablar mal se la siembre el diablo a usted. Usted no lo permite. ¿Sí? Entonces, si usted está en este caso como Esteban, que a usted lo están apedreando, le están matando, Señor, recibe mi espíritu. No le tengas en cuenta ese pecado. No saben lo que hacen. Entonces, lo único que podemos decir de alguien que no hay nada bueno que decir, que es: Señor, no le tengas en cuenta ese pecado. Entonces, cuando le pregunten algo de una persona, usted diga: no, es que yo le oré al Señor de que no le tuviera en cuenta sus pecados. Ya sabe uno que pues, no hay mucha cosa buena que decir ahí. ¿Sí? Usted diga eso. Si usted no se puede quedar callado, porque usted es de los que queda callado saca letreros, porque hay unas personas que hablan más que un perdido cuando aparece. Entonces, saca el letrero y no puede, porque habla mucho. Entonces usted diga eso. No le tengas en cuenta de pecados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos casos en la Biblia espectaculares de esta vivencia. Vamos a ver el caso de Saúl y David. ¿Sí? Es un caso que usted y yo lo conocemos. ¿Cuál era el contexto histórico? Saúl era el rey, y Saúl en 1 Samuel 15 desobedece a Dios y es desechado del reinado, dice la Biblia, ¿no? Lo desechan por desobediente, por rebelde, por obstinado. Y de ahí David es ungido como rey de Israel, pero todavía Saúl seguía en el trono. ¿Sí? Saúl seguía en la casa real y David estaba afuera, pero David tenía la investidura de rey. Dice la Biblia en 1 de Samuel 18 que bajo la influencia de un demonio, dice ahí, Saúl le tira una lanza a David para clavarlo contra la pared. Imagine usted que es su jefe, ¿sí?
usted toca bien algún instrumento, porque eso es lo que ocurría con David. Tocaba el arpa, y cuando David tocaba el arpa, ese demonio que atormentaba a Saúl huía, ¿sí? Entonces Saúl lo llamaba para que le tocara el arpa y descansara de ese demonio que lo fastidiaba. Entonces imagine usted tocando el arpa y que el jefe suyo le lance una lanza, ¿sí? Y usted literalmente la esquiva así. 2 veces dice 1 Samuel 18 que la esquivó. Ahí va la primera, ahí va la segunda. Y David seguía ahí. Él siguió ahí con Saúl, él seguía tocando, ¿sí? Porque David, ¿qué entendía? Que estaba influenciado ¿por quién? Por un demonio. ¿Sí? Pero pues David lo tenía vigilado, porque pues si usted se descuida lo clavan contra la pared. Bueno. En 1 Samuel 19, la misma cosa. Repite la lanza, la tirada de la lanza, y ya era la tercera vez. Ya David dijo: yo me tengo que ir de aquí de trabajo, tengo que renunciar. ¿Sí? Este trabajo no me conviene. Y se va, huyendo. ¿Sí? Y de ahí Saúl dice: mátenlo, búsquenlo y mátenlo. ¿Sí? Y empieza un proceso de persecución de Saúl para matar a David. Y Saúl se llevaba 3.000 guerreros para atacar a David. Ese era el resentimiento y el odio que tenía Saúl, porque tenía envidia y sentía amenaza de David, pero David nunca le había hecho nada. Y era influenciado Saúl ¿por quién? Por el demonio otra vez, ¿sí? Y empieza un proceso de persecución, y David huya por los desiertos, por los montes, por las cuevas, huyendo por todo lado. En 1 Samuel 22, Saúl se da cuenta que hubo un sacerdote que ayudó a David en su proceso de huida, que le dio unos panes y le entregó la espada de Goliat. Bueno, mandó a llamar a los sacerdotes. Saúl, en 1 Samuel 22, mató 85 sacerdotes, Saúl. Y el pueblo de los sacerdotes, que era Nob, la hirió a filo de espada, mató mujeres, niños, los niños de pecho los mató, los bueyes, los asnos, las ovejas, todo lo acabó en la persecución con David, por David. O sea, Saúl en realidad era un personaje que uno perfectamente pudiese decir muchas cosas malas de él, ¿cierto? Muchísimas. En 1 Samuel 28, Saúl busca una mujer que tuviese un espíritu de adivinación, porque como ha perdido toda su comunión con Dios, va y busca una mujer que tuviese un demonio de adivinación. Ahí está escrito. Dice: búsqueme una mujer que esté poseída por un espíritu de adivinación, que tengo que hacer unas consultas. O sea, estaba endemoniado, quería matar a David, había matado a los sacerdotes, había hecho desastres en la ciudad de los sacerdotes, y consultaba divinos. O sea, las tenía todas, ¿cierto? Todas las cosas que uno pudiese decir que son malas en una persona, ¿verdad? Y había conocido de Dios. Resulta que Saúl muere en una batalla contra los filisteos. Saúl muere. Saúl cae en esa batalla y caen sus hijos. Entonces le llega a David la noticia de que muere Saúl. ¿Sí? Imagínense usted, el que lo está persiguiendo, el que lo quiso matar, el que le tiró la lanza 3 veces, el que mató a los 85 sacerdotes, todo lo que ya dijimos. ¿Qué pudiese haber dicho David de Saúl? Uy, finalmente murió de tipo. ¿Sí? Yo no me alegro, pero me corre un fresquito. Ese es un dicho muy común, ¿no? Aquí no, en otro lado, en internet, uno lo lee en Google. Yo no me alegro, pero vamos a ver qué dijo David cuando supo de la muerte de Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Durante todo el tiempo de la persecución, David llamó a Saúl el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Porque Saúl en su época fue ungido de Jehová. Recibió la unción por rey, ¿cierto? Aunque se torció después y vivió todo lo que vivimos aquí. Pero en el pasado era un ungido de Jehová. Entonces, David era muy cuidadoso en no proferir palabra alguna contra una persona que estaba ungida de Jehová. O fue así, ya, así hubiera sido en el pasado. El ungido de Jehová, el ungido de Jehová, el ungido de Jehová. Tuvo varias oportunidades de matarlo, no lo mató. Porque eso no le competía a él. Miren lo que dice 2 de Samuel 1:17. Entonces David lamentó con esta endecha a Saúl y a Jonatán su hijo, y mandó que enseñaran a los hijos de Judá el arco. He aquí, está escrito en el rollo del justo: ay del esplendor de Israel herido en tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo proclamaréis en Gad, ni lo anunciaréis en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, y no lo celebren las hijas de los incircuncisos,
oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni campos de ofrendas, porque allí quedó manchado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, armas ungidas con aceite. ¿Sí? Solo hablaba lo bueno que alguna vez hizo Saúl, porque Saúl ciertamente batalló como un valiente en las batallas antes de que ocurriera lo que ocurrió con él. Y eso lo dice David claramente aquí. Espada, escudo de Saúl, armas ungidas con aceite, escudo de los valientes. Había hecho multitud de cosas malas Saúl, pero David nunca, jamás mencionó siquiera una de ellas. En su muerte, si uno lee esto sin conocer a Saúl, uno dice, Saúl era un tipazo, un héroe, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 21, sino con sangre de heridos y grosura de valientes, arco de Jonatán que jamás retrocedió, espada de Saúl que no volvía vacía. A mí me sorprende muchísimo la actitud de David. Por eso la Biblia lo llama un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Porque dice de la gente que lo que Dios diría de esa persona. El gran secreto, que no es secreto porque aquí está, de David, era ese. Que él se alineaba a lo que Dios decía de la gente. Y lo decía él igual. Yo tengo que alinear mi oído a lo que Dios dice de la gente y yo decirlo. No a lo que el maligno, el acusador, el enemigo dice de la gente. Usted no lo haga. Y si lo ha hecho, pídale perdón al Señor. Y limpie sus labios porque usted no está para maldecir, sino para ¿qué? Bendecir. Y dice el versículo 24. El 23, perdón. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, ni en su muerte fueron separados, más ligeros que águilas y más fuertes que leones. Oh hijas de Israel, lloren por Saúl, que os vestía de lino fino y adornaba de oro y de vestidos. Cada vez da parte de las cosas buenas de Saúl, ¿verdad? Entonces uno se sorprende de la decisión que había tomado Saúl de no maldecir. Él decidió hablar lo bueno. Y este tipo lo quiso matar por mucho tiempo lo quiso matar. Le hizo mucho daño a David. Y David decidió de él hablar lo bueno. Entonces ahora vayamos a nuestra realidad hoy. Vuelva y piense en la persona de la cual usted decidió decir lo malo recientemente. Y piense de esa persona, o piense en esa persona si alguna vez en el tiempo que usted lo conoce o la conoce hizo algo bueno. Entonces, si hay algo bueno, eso es lo que usted va a decir de esa persona. Y le preguntan, oye, ¿usted qué piensa de tal persona? No, esta persona. No diga lo malo. Y si no sabe nada, diga, pues en realidad no sé. Y si sabe y solo son cosas malas, entonces dice, ya le oré al Señor de que no le tenga en cuenta sus pecados. Entonces usted queda como muy espiritual. Eso sí, diga si lo ha hecho, no se ponga a decir mentiras. Si usted en realidad ha orado por esa persona, Señor, no le tenga en cuenta de pecado, si no, no vaya a decir eso allá. Dígalo si lo ha hecho. Entonces, es algo espectacular la actitud de David. ¿Cómo David se entrenó para bendecir? ¿Cómo se entrena él? Porque la lengua requiere entrenamiento, hay que entrenarla. Y aquí los del Ministerio de Alabanza de Oración se dan cuenta que hay que entrenarla, porque a veces, pues, tienen que practicar mucho, a veces no siempre tienen que practicar mucho para que las canciones estén en los tonos que son y no se le salga a uno por ahí un gallo, como decimos en los músicos profesionales como yo, que aprendimos música en la revista Vanidades, no se le puede salir un gallo, entonces que sean afinados, todo eso uno lo ve practicando, entonces tienen que entrenar la lengua para cantar. Bueno, la lengua hay que entrenarla para bendecir también, ¿sí? Si no, la lengua va a tender a ¿qué? Maldecir. ¿Sí? Entonces usted tiene que entrenar la lengua para bendecir. ¿Cómo entrenó David su lengua para bendecir? Primera de Crónicas 23:5. Primera de Crónicas 23:5. Dice así:
Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Salten al versículo 30 Primera de Crónicas 23:30. Salten ahí al 30 y dice: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y así mismo por la tarde. A través de la alabanza, David se entrenó para hablar lo bueno. Entonces David dijo: yo tengo que entrenarme para hablar lo bueno. Entonces me voy a montar un corito, ¿sí? Un ministerio de alabanza y oración, para cantarle al Señor cada mañana, todos los días, dando gracias, y por la tarde. Entonces dijo: voy a juntar para empezar 4,000. Y en el versículo 5 dice que él tenía 4,000 personas para alabar a Jehová con los instrumentos que él se había inventado. Y alababan al Señor todos los días. Había alabanza en ese lugar. Todos los días. En el tabernáculo, todos los días había alabanza. Y David por eso no maldecía, porque en las alabanzas usted ¿qué hace? Va a bendecir el nombre del Señor. Entonces usted practique con Dios, porque como pues a Dios, yo espero que usted no piense mal de Dios. Entonces usted le dice de lo bueno, ¿no? Señor, tú eres bueno, ¿sí? Tú me has bendecido, tú me has perdonado mis pecados, tú que me conoces el prontuario que yo tengo, ¿sí? Los antecedentes penales que yo tengo en la vida de pecado, tú me conoces, Señor, y tú me perdonas, me santificas, ¿sí? Gracias, Señor, te bendigo, tú eres lo máximo. Me has dado una esposa maravillosa, un esposo maravilloso. Usted necesita sus ajustitos, pero ahí vamos, todas las cosas, ¿sí? Entonces usted habla lo bueno del Señor, entonces ahí que va entrenando la lengua, va entrenando la lengua, ¿sí? David se caracterizaba, ¿por qué? Porque era un hombre de alabanza, de adoración. Dice que David danzaba y con el pueblo, tremendo, o sea, era un tipo de alabanza. Entonces, empiece usted a entrenar su lengua con alabanza y adoración. Entrénese con alabanza y adoración. Si quiere comenzar a practicar, puede venir aquí los días martes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, tenemos alabanza. Los días sábados que empezamos aquí a las 6, empezamos con alabanza. Entonces empiece a practicar ahí, empiece a practicar en su casa. Hace unas canciones de alabanza, empiece a alabar a Dios. Empiece a ejercitar el método que ejercitó David. ¿Para qué? Para ser una persona que decía lo bueno y que sacaba la acusación de su vida, aunque la persona fuese merecedora de ser acusada. Vuelvo y le digo, no hay excusa de que es que se merezca ser acusada. Acuérdese del caso de Esteban. ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Ya lo hemos visto, porque yo no quiero ser un interlocutor, ¿sí? Un vocero, ¿cómo se llama en los noticieros que uno dice? El corresponsal, ¿sí? Entonces el corresponsal del diablo allá en Panamá, en la avenida Balboa, reportar. Usted no quiere que eso se escuche en el cielo, no, usted no quiere eso. Porque la Biblia dice que usted y yo somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Entonces, como embajador de Cristo, tengo que hablar las cosas que lo hacen a él quedar bien como embajador de Cristo a donde el Señor me ponga, en el lugar que Dios me ponga, ¿no? En el ambiente en el que Dios me ponga. Entonces, que cesen las palabras de maldición. Santiago capítulo 3, versículo 6, vamos a leerlo. Ya sabemos entonces cómo es que vamos a entrenar la lengua. Santiago 3, 6. ¿Cómo la vamos a entrenar? Con alabanza y adoración. Y vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Por qué aún a nosotros que conocemos a Dios y que amamos al Señor a veces se nos chispotea, ¿no? Y se me chispoteó y salió una maldición contra otra persona o las cosas malas. ¿Por qué? Bueno, eso está en Santiago 3, 6. Dice así: la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Fíjese lo tremendo que dice aquí. Dice que hay una conexión, ¿sí?, entre la lengua y ¿qué? Y el infierno, ¿sí? Usted lo que tiene que garantizar es que la lengua suya no esté conectada ya, ¿sí?
desconéctela. Desconéctela. Pero Santiago, ¿qué nos pone en alerta? Dice, ojo, la lengua tiene una conexión directa con el infierno. Bluetooth, directo. ¿Sí? Usted garantice que la suya no. Que el enemigo no lo ha agarrado a usted para que a través de su lengua él exprese sus ideas de la gente y las palabras de la gente, como ocurrió con la mujer de Job. Maldice a Jehová y muérete. Que eran las mismas palabras que el diablo había dicho. Desconecte su lengua del infierno. ¿Cómo la desconecto? Dejando de decir lo malo de la gente. Y tengo que orar. Tengo que someter mi lengua ¿a quién? A Cristo. Tengo que pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que yo he hablado que no edifican. Declarar que la sangre de Cristo lava mi boca, mi lengua, mi garganta. Que el Señor me utiliza para que yo sea aquella persona que, vestido los pies hermosamente con el apresto del Evangelio de la paz, yo sea un portador de ¿qué? De buenas noticias, de buenas nuevas de la salvación. Y eso es una decisión personal, indelegable, nadie la puede tomar por usted. Es su decisión. Que allá los demás y que hasta el líder suyo, si quiere hablar mal, no importa. Eso es problema de él. Pero usted tiene que garantizar que su lengua no tiene esa conexión. Saltemos ahí mismo en Santiago 3 al versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. No conviene. ¿Sí? Entonces, por una misma boca no puede salir bendición y maldición. Con la misma boca que yo bendigo al Padre, no puedo maldecir a otra persona que ha sido hecha a la imagen y semejanza de Dios. No lo puedo hacer. Entonces la palabra de Dios es bien clara en lo que usted y yo tenemos que hacer. Cese la maldición, escojo bendecir, escojo decir lo bueno de las personas, desconecto mi lengua del infierno, como dice ahí, desconecto mi lengua de hablar lo malo, no quiero ser más un interlocutor del maligno, y para entrenarme, ¿qué tengo que hacer? Alabar y adorar al Señor. Hágalo usted en sus tiempos personales. Acuérdese que dice la palabra de Dios que David constituyó este coro de cantores y cantoras de 4,000 para distribuirlos durante las 24 horas del día para que hubiera alabanza en la mañana y alabanza en la tarde. Levántese usted con un tiempo de alabanza, acuéstese usted con un tiempo de alabanza, dándole gracias a Dios, bendiciendo al Señor por lo bueno y por lo maravilloso, dándole gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en su vida, por los pecados que nos ha perdonado, por todas las cosas maravillosas. ¿Vale? Vamos a orar entonces, para que si hay alguna conexión de nuestra lengua con el infierno, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, se deshaga la conexión, se rompa, ¿sí? Y que usted quede conectado ¿con quién? Con el Espíritu de Dios para hablar lo bueno, para decir lo bueno de la gente y para bendecir en lugar de maldecir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque nosotros somos la única especie sobre la faz de la tierra, Dios bendito, que podemos articular coherentemente palabras por nuestros labios. Y que esas palabras tienen un sentido, Señor bendito. Y que esas palabras tienen un propósito. Y que esas palabras que salen por nuestros labios tienen poder para maldecir o poder para bendecir. Hoy nosotros, en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, escogemos ser de aquellas personas que bendecimos. Padre, yo te pido perdón por todas aquellas palabras de maldición que he dicho a través de mis labios, Señor bendito, que han atravesado mi garganta, que han salido por mi boca, Señor bendito, aún a través de mi lengua, Dios. Yo te pido que me perdones. Yo le pido a usted que usted le pida perdón al Señor por todas aquellas palabras de maldición que usted pudo haber dicho contra las personas que quizás se lo merecían ante sus ojos, que quizás le hicieron daño, que quizás hicieron algo contra usted, que quizás así como hizo Saúl contra David, lo han perseguido, lo han arrinconado,
le han quitado muchas cosas, le han hecho daño, han abusado de usted. Hoy yo le pido en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús que usted perdone a esas personas. El perdón es la forma de desvincular la lengua del infierno. Desvincule usted su lengua del infierno. Perdone a esa persona. Perdone a la persona que el mismo Espíritu de Dios le muestra en esta noche. Perdónela. Y declare usted como declaró Esteban sobre la vida de esa persona. Padre, no le tengas en cuenta ese pecado. Por cada persona que el Espíritu de Dios le traiga hoy a su corazón, usted perdónela, perdónelo. Y declare esas palabras, las mismas que dijo Esteban. Padre, no le tengas en cuenta ese pecado. Esteban decidió bendecir las personas que lo estaban matando. Bendecir las personas que le estaban lapidando, que le estaban quitando la vida. Pero Esteban sabía que no le estaban quitando nada, porque tenía la vida eterna y porque estaba viendo al Señor que lo estaba recibiendo en su presencia. Entonces hoy decida bendecir a las personas que quizás por mucho tiempo usted ha decidido maldecir. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, que sea roto todo vínculo de nuestras lenguas con el infierno. Que ahora en el nombre de Cristo Jesús se deshaga ese vínculo, se rompa ese yugo, se rompa esa cuerda, se rompa esa ligadura, esa atadura, esa cadena en el nombre de Cristo Jesús, quede deshecha. Y usted bendiga ahora a esas personas que le han hecho daño, que lo han maltratado. Bendígalos. Ore al Señor por esas personas. Bendígalos. Declárelos benditos en el nombre de Cristo Jesús. Pídale al Señor que le envíe sus profetas para que esas personas conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Pídale al Señor que le perdone los pecados a estas personas, que los ayude, que los guarde del mal y del maligno, que les provea en todo lo que les haga falta. Bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Siembre usted bendición en los que los maldicen. Siembre usted bendición en los que le han hecho daño, porque para eso hemos sido llamados. Así como el rey David decidió en el tiempo de la muerte de Saúl decir todo lo bueno que Saúl había hecho. Y por eso la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Padre, yo te pido que tú me enseñes a mí a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pídale eso al Señor en esta noche. Que le enseñe a usted a ser una mujer conforme al corazón de Dios. A ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pídale al Espíritu de Dios que lo entrene, la entrene, le enseñe, lo adiestre, lo capacite, la capacite para que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y decida hoy en el nombre de Cristo Jesús comenzar su entrenamiento. La lengua necesita ser entrenada a través de la alabanza y la adoración. Decida entrenar su lengua en alabanza y adoración. Si a usted se le dificulta la alabanza y la adoración, usted pide al Espíritu de Dios que le enseñe. El Espíritu de Dios, tú enséñame a alabar, porque no sé cómo hacerlo. Porque aún me siento mal en medio de las alabanzas. No me hallo, Señor. Me siento inadecuado, inadecuada, no sé qué hacer, no sé qué decir. A veces pienso también que es una manifestación quizás de fanatismo, de extremo. Eso hace parte de la estrategia del acusador para que usted no entrene su lengua para bendecir. No se deje engañar por el maligno. La alabanza hace parte de la vida integral de un ser humano que ama al Señor y que le dice palabras hermosas a su papá Dios y que se las expresa de todo corazón, aún con cántico, aún levantando sus brazos, como un niño que levanta sus brazos para que su papá lo levante. Es lo mismo cuando levantamos los brazos delante del Señor. Así como cuando su hijo, su hija levanta los brazos y usted como papá lo levanta y lo carga. Igual ocurre cuando nosotros levantamos los brazos a nuestro papá Dios. Estamos diciéndole: Señor, levántame, aquí estoy. Señor, levántame, oh Dios, ayúdame, Padre, quiero estar contigo, abrázame. Decídase usted en el nombre de Cristo Jesús a bendecir y alabar el nombre del Señor.
para que el Espíritu de Dios nos entrene y nos capacite para hablar lo bueno, para decir las buenas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora dele gracias a Dios por la familia donde el Señor decidió que usted creciera. Si usted por alguna razón cree que Dios se equivocó con darle el padre y la madre que usted tuvo, hoy es tiempo de bendecirlos. Hoy bendiga a su papá y a su mamá. Quizás, aunque usted no los conoció, bendígalos. Aunque no estuvieron con usted, bendígalos. Porque esos fueron los padres que Dios escogió para usted. La palabra de Dios dice que el primer mandamiento con promesa es que nosotros honremos a nuestro padre y a nuestra madre, porque entonces haremos prosperar nuestro camino. Seremos de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento que tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Entonces hoy bendiga usted a su papá y a su mamá. Hoy perdónelos por todos los errores quizás que cometieron con usted. Hoy también diga de ellos: Padre, perdónales. No les tengas en cuenta los pecados que cometieron. Yo decido bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy decido vestirme mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vestirme mis pies con los zapatos de las personas que llevan las buenas nuevas, las buenas noticias, las noticias de alegría y de paz, como dice la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la salvación. Eso es lo que yo digo que usted y yo debemos hacer en esta noche, de nuestro papá, nuestra mamá, de nuestra familia, de su esposo, de su esposa. Hoy bendiga a su esposo, bendiga a su esposa. Dele gracias a Dios por ellos. Dele gracias a Dios por sus hijos. Dele gracias a Dios por su trabajo, por sus jefes. Dele gracias al Señor. Bendiga a cada persona de la cual estamos nosotros poniendo en esta noche, en este tiempo de oración. Démosle gracias al Señor porque hoy es tiempo de bendecir. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy tu palabra, que es cortante, ha cortado todo yugo que ataba nuestra lengua con el infierno. Hoy renunciamos a que nuestra lengua sea usada por el infierno. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a que mi lengua sea usada por el infierno. Me desvinculo del infierno en el nombre de Cristo Jesús. Desvinculo mi lengua del infierno en el nombre de Cristo Jesús. Declare usted eso. Yo en el nombre de Cristo Jesús desvinculo mi lengua del infierno. Yo en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús sujeto mi lengua a la obediencia a Cristo. Sujeto mi lengua al Espíritu de Dios. Declaro mi lengua lavada con la sangre de Cristo. Declaro mi lengua santa y sin mancha para hablar lo bueno, para bendecir y no maldecir. Te cedemos el control, oh Dios bendito, de aquellas cosas que decimos. Y en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor, nos encomendamos a ti con gratitud. Gracias por esta noche, oh Dios. Gracias por este día tan bueno que nos has dado para vivir. Y gracias por tu palabra que sana, libera y restaura. Nos quedamos, Padre, con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios.